Para la mayoría de las personas, Peppa Pig es un programa tierno sobre una cerdita llamada Peppa y su familia. Pero para algunos, hay varios detalles que parecen un poco extraños cuando realmente empiezas a pensarlo. Y hoy vamos a hablar sobre esos detalles. ¿Sabías? Peppa Pig está ambientada en una tierra postapocalíptica, donde los humanos casi fueron eliminados por el cambio climático o una plaga. Ahora, esto puede sonar loco al principio, pero después de mostrarte todas las pruebas, no te parecerá tan loco. Casi todos los animales en el universo de Peppa Pig son prácticamente tan humanos como tú y yo. Se visten, van a la escuela o trabajan. Y en cuanto a los humanos reales, solo hay tres: la reina, el pirata y Santa Claus. Después de investigar un poco, encontramos las razones que podrían haber causado esto. Como sabemos, todas las casas en Peppa Pig están en la cima de colinas, y tener una casa en la cima de una colina realmente es inconveniente. Así que debe haber una razón. Entonces, ¿por qué todas estas casas están en la cima de colinas? Podría ser porque en el pasado hubo un gran aumento del nivel del mar debido al cambio climático, lo que provocó inundaciones masivas que borraron a la humanidad de la Tierra. Ahora te estarás preguntando, si todos los humanos fueron eliminados por la inundación, entonces, ¿cómo sobrevivieron la reina, el pirata y Santa? Bueno, es bastante simple. Santa Claus sobrevivió porque vive en el Polo Norte, y en cuanto al pirata, él vive en un barco pirata. Y para la reina, ella es prácticamente inmortal. Así que la inundación no es un problema para ella. Así que tal vez por eso las casas están en la cima de las colinas, para evitar que el agua de la inundación entre en la casa. Ahora podrías estar pensando que todo esto se trataba de la desaparición de los humanos. ¿Pero qué pasa con los animales con cualidades humanas? No te preocupes, también tenemos una explicación para eso. Todos los animales evolucionaron hasta alcanzar niveles de inteligencia humana gracias a un virus zoonótico que se transmitió de los humanos a los animales. Y no todos los animales, solo los mamíferos y algunas otras especies. El virus hizo que los animales se comportaran como humanos. Así que, esto podría ser la razón por la que Peppa y los demás tienen características humanas. Ahora, hablemos de los detalles más inquietantes que notamos en Peppa Pig. Como sabemos, en Peppa Pig, todo tipo de animales viven juntos en armonía. Pero la pregunta es, ¿realmente todas las especies de animales viven en paz? Porque en el episodio El camión de bomberos, notamos algo inquietante. Aquí vemos a Papá Cerdito y su equipo de fútbol reuniéndose para una parrillada. Cuando vemos a los personajes en la parrillada, podemos ver que hay una cebra, un conejo y un pony que son vegetarianos. Pero además de ellos, también tenemos al señor Toro y, por supuesto, a Papá Cerdito en esta parrillada. Y los dos representan los dos tipos de carne más usados en las parrilladas de todo el mundo: la carne de res y la de cerdo. Entonces, ¿qué tipo de parrillada puede hacer un grupo de animales como este? Es realmente inquietante pensarlo, ¿no? Ahora, los detalles que discutimos antes involucraban a herbívoros haciendo una parrillada. Pero ¿qué hay de los carnívoros que viven en el pueblo de Peppa? Antes de que volvamos a la siguiente teoría extraña de caricaturas, ¿qué come la familia de Peppa Pig y sus amigos en la parrillada? Aquí hay algo que todo creador debería saber. Mucha gente pregunta, ¿cuál es la herramienta de edición más rápida y fácil? No sé mucho sobre otras personas, porque soy un perro, pero yo uso un editor de video con IA llamado Opus Clip, y es una excelente herramienta de edición de video todo en uno con IA. Puede agregar subtítulos con IA, insertar B-roll, y crear automáticamente clips cortos listos para publicar en tus redes sociales. Incluso reconoce rostros, mantiene el enfoque en la persona correcta, y edita todo en muy poco tiempo. Puedes probar Opus Clip gratis durante una semana completa, escanear el código QR, o ir al enlace de abajo para obtener una oferta especial. Usa el nuevo código de Opus Clip al finalizar tu compra, y obtén una semana gratis. Luego 3 meses con un 50% de descuento cuando te registres en Opus Clip. Y ahora, volvamos al siguiente error raro en una caricatura. Inquietante en Peppa Pig que nos intrigó es: ¿cómo se alimentan los animales que serían depredadores en el mundo de Peppa Pig? Por ejemplo, en el episodio donde George se enferma, la familia cerdo llama al Dr. Oso. Y como todos sabemos, los osos son uno de los carnívoros más grandes de la naturaleza. En este caso, una casa llena de cerditos lindos y suculentos sería toda una oportunidad para él. Pero claro, él es solo un doctor, y fue a la casa de la familia cerdo solo para decir lo que todos ya sabían: que George tenía frío. Además del Dr. Oso, vemos que Papá Cerdito fue responsable de diseñar una casa donde viviría una familia de lobos. Y en este episodio, incluso tuvimos una referencia rápida a la historia de los 3 cerditos, recordando que en ella, la intención del lobo era comerse a los 3 hermanitos en la cena. Además de estos dos, no podemos olvidar al león y al cocodrilo que trabajan en el zoológico del pueblo de Peppa. Notamos que, entre todos, la única persona que se asustó con estos animales feroces fue la Madame Gazelle. Quizá la señorita Gacela se asustó porque sabe algo sobre estos depredadores que los demás no saben. Entonces, la pregunta es, ¿qué comen a diario? Al final, ¿comen verduras? Pero si solo comen verduras y frutas, si comen al señor Papa o al arándano, ¿volverán a ser carnívoros? En serio,
Este programa puede ser confuso a veces. Alejándonos de las cosas inquietantes por un momento, notamos un detalle muy extraño en Peppa Pig. ¿Por qué Peppa es tan mala? La mayoría de nosotros hemos notado en algún momento que a veces Peppa puede ser realmente mala. Y a veces, algunas de las cosas más terribles de la serie las hace la propia Peppa. Por ejemplo, en el episodio La Pelea, Peppa acusa directamente a Susie Oveja, que además es su mejor amiga y a quien conoce desde que eran bebés, de hacer trampa en un juego de cartas solo porque Peppa estaba perdiendo. En otras palabras, es una niña consentida y sobre todo, rencorosa. Incluso con sus amigos. Se comporta de manera similar con su familia, especialmente con George, quien es su principal víctima. Por ejemplo, una vez lo acusó de fingir una enfermedad, y también le lanzó una bola de nieve gigante a George cuando todavía era un bebé. Y también, en un episodio, no le permitió jugar con algunos de sus juguetes a pesar de tener tantos. Y estos son solo algunos ejemplos. Entonces, ¿Peppa es realmente grosera? ¿O solo es algo que pasa de vez en cuando? Una búsqueda rápida en Google nos dice que Peppa Pig se estrenó en 2004. Así que esto significa que durante 20 años, Peppa ha tenido 4 años de edad. Otro detalle extraño sobre Peppa Pig es el hecho de que literalmente Peppa ha tenido 4 años durante 20 años. Hay algunas teorías sobre esto. Una teoría sugiere que cada episodio representa un día, y como el programa tiene un poco más de 300 episodios, esto significaría que casi ha pasado un año en el universo de Peppa desde que comenzó el programa. Sin embargo, si lo analizamos más de cerca, resulta que ha habido 6 navidades en la serie desde que comenzó Peppa Pig. Como la Navidad se celebra solo una vez al año, podemos asumir que han pasado 6 años desde que comenzó la serie. Pero esto significaría que Peppa debería tener unos 10 años, y George debería tener 8 años, lo cual definitivamente no coincide con lo que vemos en el programa. Entonces, ¿los personajes del programa están atrapados en sus edades para siempre? Uno de los detalles inquietantes que realmente nos hizo pensar está relacionado con una fotografía que vimos en la casa de abuelo y abuela Cerdita, en el episodio donde mamá Cerdita les da su vieja computadora a sus padres. Si no lo sabes, abuela y abuelo Cerdita son los padres de mamá Cerdita y no de papá Cerdito. El hecho es que cuando entran a la oficina de abuelo Cerdita para instalar la computadora, podemos ver una foto enmarcada sobre uno de los muebles, y en ella hay un cerdito más alto y un cerdito más pequeño. El detalle es que la foto está en blanco y negro, lo que indica que es una foto antigua, y nos imaginamos que podría ser la propia mamá Cerdita con su hermano menor, a quien aún no hemos conocido. Sin embargo, en el episodio del cumpleaños de papá Cerdito, vemos que una copia de esta misma foto está en su escritorio. Entonces, ¿de quién es esta foto? Seguramente no son Peppa y George, ¿verdad? Porque la foto es en blanco y negro, lo que significa que probablemente fue tomada en los años 80 o principios de los 90. ¿Y por qué tanto abuelo Cerdito como papá Cerdito tienen esta foto? En serio, esto es realmente misterioso. Y hablando de abuelos, ¿dónde están los padres de papá Cerdito? Hasta ahora en la serie, no solo no los hemos visto, sino que ni siquiera hemos escuchado que alguien los mencione. ¿Pero por qué? Algunas personas dicen que es porque mamá Cerdita y papá Cerdito no tienen una buena relación con los padres de papá Cerdito. Así que no se hablan entre ellos. Bueno, si esta es la razón, entonces al menos deberíamos haberlo visto o escuchado en la casa del hermano de papá Cerdito. Pero no, ni siquiera el hermano de papá Cerdito ha hablado de sus padres. Entonces, ¿cuál es el misterio de los padres de papá Cerdito? Si conoces el mundo de Peppa, sabes que el segundo grupo de seres vivos más común en la serie son las verduras, y ellas mismas son un gran misterio. A lo largo del programa, hemos visto verduras que hablan como el señor papa, super papa, zanahoria, arándano, y así sucesivamente. Pero lo raro ni siquiera es eso. Es el hecho de que estas mismas verduras les dicen a los niños del programa que coman verduras. En uno de los episodios donde Peppa está viendo el show del señor Papa, notamos que el señor Papa les dice a los niños que coman sus verduras, lo cual es como si papá Cerdito y mamá Cerdita les dijeran a otros niños que coman tocino o jamón. Una verdura diciéndoles a los niños que coman verduras. Suena gracioso e inquietante al mismo tiempo. Así que, estas fueron algunas de las cosas inquietantes que notamos en Peppa Pig. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.